queridos oyentes, estamos aquí una vez más grabando la Radio Libre. Hoy tenemos la suerte de contar con nuestras invitadas, Elena García. Hola. Y Laura Melisa Duque. Me ha costado aprendérmelo, Serviroda, Azucena Monge, y en la mesa de mezclas tenemos a Víctor Moreno, que no lo veis, por supuesto. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y a la vez bastante poco conocido, el psicodrama y la psicodanza. Para ello tengo una preguntita, porque claro, este es un tema que no sabemos de qué va. ¿Qué me podéis hablar del psicodrama y psicodanza? ¿Qué es? Bueno, pues el psicodrama es una técnica terapéutica que bebe del teatro, también de la sociología, de la neurociencia y bueno, es una técnica terapéutica que lo que pretende es que tú tengas un espacio donde puedas interpretar diferentes personajes, diferentes situaciones, siempre con una intención terapéutica y también de crecimiento personal, digamos, ¿no? ¿Qué puedes decir? Y la psicodanza. A ver, como dice mi compañera, esa metodología se inicia para la terapia, sobre todo con grupos y demás, pero se ha extrapolado también a poder trabajar en individual o a llevarla a otros ámbitos, como puede ser trabajar los vínculos de una empresa, dar enseñanza en pedagogía a través de ello, entrenar roles, por ejemplo, de maestro, es como para poder crecer en esos roles también. Y en el caso de la psicodanza, nace del psicodrama. Sí, porque ¿cuál es la diferencia entre psicodrama y psicodanza? Pues al inicio la psicodanza nace como una técnica más de la metodología psicodramática, de una forma en la que tú puedes generar que la persona pueda expresar y sacar contenido interno, en el que se utiliza más el cuerpo, se utiliza muchísimo más el movimiento. En la psicodanza, En ¿no? la psicodanza. Es más de cuerpo, más movimiento. Claro, hay mucho más movimiento, se queda en un segundo plano inicialmente la palabra. Y al inicio sale como una técnica, pero poco a poco se ha visto que tiene una complejidad que corresponde con los ritmos fisiológicos, que se amplía muchísimo y se ha vuelto mucho más complejo y se ha vuelto una metodología que tiene la misma base del psicodrama, pero que el encuadre es el mismo que el psicodrama, pero que utiliza otras técnicas. Es decir, ha pasado de ser una técnica a ser una metodología con toda su complejidad. ¿Y a qué te refieres con que es el mismo encuadre? ¿Que es la misma función, el mismo objetivo o cómo? Nosotros el encuadre lo llamamos a la forma de trabajar. Es decir, por ejemplo, trabajamos con una unidad funcional, es decir, la persona responsable de facilitar todas las actividades es un director y un auxiliar. Se trabaja con un escenario, se trabaja con un auditorio. Diferentes etapas. Hay diferentes etapas, es decir, al inicio se hace un caldeamiento, después se hace una dramatización, después tiene una fase de comentario. Todo eso es como nos encuadramos, un poco como hacéis vosotros en la radio, ¿no? El micro, sí que no se escucha bien ahora. ¿Ahí? Ahora, pero guay. Entonces es un poco como lo que tenéis en la radio, ¿no? Cómo empezáis, cómo se graba, toda esa forma de actuar en la metodología. Entonces tiene el mismo encuadre, tiene las mismas fases, tiene las mismas personas, pero la forma de llevarse a cabo es distinta. Y en lo que se enfoca es diferente. El psicodrama se enfoca más en los roles, Y la psicodanza más en el movimiento, ¿no? en las Físico. emociones, en la parte emociones. más emocional. Porque al fin y al cabo cuando te vas al cuerpo te vas directamente, es un acceso directo a tus emociones. Vale. La palabra nos permite estructurar y bajar las emociones. Vale. Y bueno, os la he presentado, pero no os he dicho que ya están en la escuela ALEA, ¿no? De psicodrama y psicodanza. Y bueno, ¿qué os trajo? Porque no cualquiera dice, venga, voy a la escuela de psicodrama o psicodanza. ¿Qué os hizo? Contestadme la que queráis. ¿Tú? Bueno, por ejemplo, yo comencé con talleres en la universidad que fueron muy facilitados por Laura y por Amelia Coppel y Gonzalo Negreira, que son los maestros de esta escuela. Y empecé con talleres allí, simplemente vi un cartel, me apunté y bueno, se formó ahí un grupo que estuvimos, no sé si 3 o 4 meses trabajando con el psicodrama y me encantó.
O sea, vi la herramienta tan potente que era, todo lo que despertaba, todo lo que tú podías crecer con eso, y además de una manera tan directa como es trabajar con el cuerpo y tan creativa como es trabajar con muchísimas técnicas, no solo del teatro, sino también de otras artes, ¿no? Que puede ser la pintura, los maquillajes, las sombras. Eso dentro de lo que es el psicodrama, ¿no? Exacto, sí. Ajá. Entonces a mí me encantó. Además unían dos cosas que a mí me apasionan, que es la psicología con la danza. Con la danza, con el baile y con el teatro y con las artes en general. Vi ahí como una metodología que te permitía a través del arte llegar a las personas y también a nivel social, porque es una herramienta también muy social. A mí eso me enganchó y continué con talleres y tal, hasta que finalmente entré en la escuela, hace como 3 o 4 meses. ¿Y cuál es la diferencia entre psicodrama y teatro? Porque hemos dicho la diferencia entre psicodrama y psicodanza. ¿Cuál sería en teatro? Porque has dicho que el psicodrama contiene teatro. Claro, a ver, son distintos totalmente. El teatro principalmente tiene una función estética, tiene un objetivo de ser representado, de ser algo estético, digamos. El psicodrama no. El psicodrama trabaja con los contenidos de la persona, con su material, y no tiene una función estética, no pretende ser bonito ni nada. Lo que pretende es que sea algo de la persona y trabajar su contenido. Esa sería una de las diferencias, por ejemplo. También, como hablábamos antes, parten de teorías distintas. No tiene nada que ver la teoría de la personalidad que puede tener el psicodrama de Rojas Bermúdez con el teatro, que tendrá sus otros millones de teorías, pero que al tener objetivos distintos son diferentes totalmente. ¿Y cómo es esa teoría de la personalidad de Rojas Bermúdez? Bueno, Y así un poquito para que nuestros Sí, oyentes y yo misma entiendan un poco. claro, no, si te metes en la teoría, eso ya, bueno, en la formación A ver, en ello estamos. nosotros Un partimos... resumito para que Sí, entendamos algo aquí. es casi imposible generar una teoría que se armó en 40 años en unos segundos aquí. Wow, vale, Vale. se entiende. Entonces, lo que genera Rojas Bermúdez es que a través de la investigación con niños, de investigación, él era psiquiatra y psicoanalista, a partir de trabajar un poco con ver el teatro y el psicodrama que ya existía previamente a él, va estructurando una teoría de cómo a partir de lo fisiológico se va generando la psique. Entonces parte de una estructura que engloba lo que sería el yo natural, el yo social, que a partir de ahí salen roles que son los que se relacionan con lo externo. Entonces toda esa estructuración de cómo nace y cómo se crea es la teoría de la personalidad de Rojas Bermúdez, que es desde la que partimos nosotros a la hora de trabajar, sobre todo en terapia, y con la que nos desarrollamos para trabajar los vínculos en los casos de empresas o institucionales. Entonces esas teorías tienen una carga neurológica, una carga fisiológica muy distinta a las teorías que puedan haber dentro del teatro de la improvisación o de incluso del teatro social para la intervención. Son teorías muy dispares, aunque se utilicen técnicas de teatro como puede ser el cambio de roles para generar un desarrollo de la persona, ¿no? Eso es muy distinto. Si es muy chiquito estaría ahí. Claro, porque mezcla, como es un cómputo de muchas cosas, de la psicología, que por cierto, vosotras además de llevar estos talleres sois psicólogas. Claro. ¿Ejercéis también la psicología o ahora mismo lo tenéis un poquito abarcado? Yo estoy terminando la carrera. Estás acabando la carrera. ¿Y tú ya habías acabado la carrera? Sí, ¿no? Yo he terminado la carrera y ejerzo en tanto que ejerzo como psicodramatista. Estoy ahora empezando a hacer talleres y demás más de seminario, pero realmente me gusta más que la gente pueda moverse porque es cuando aprende, ¿no? Entonces ejerzo ahora mismo haciendo pequeños talleres y trabajando con psicodrama en consulta. Y esos talleres que hemos visto que eran de 3 partes, como que están estructurados en 3 partes. ¿Eso cómo funciona? Y hay una parte que... Ah, vale, las Sí. etapas. Eso, las etapas. Vale, nosotros cuando trabajamos con psicodrama,
tú no puedes llegar a la gente y decir, venga, hazme la imagen de tu miedo, de repente, porque la persona se te queda así en blanco. Entonces tú llegas y un poco como aquí, nos presentamos, hablamos, se hace un caldeamiento en el que se intenta generar vínculos entre las personas que hay y se intenta sacar un tema que realmente sea de interés al grupo. A partir de ese tema pasamos a la segunda fase, que son las dramatizaciones, que es la dramatización es la fase de trabajo. Vamos a trabajar eso, vamos a ver, por ejemplo, en el caldeamiento ha salido que tenemos vergüenza o si ha sido caldeamiento con psicodanza, que nos sentimos libres. Pues vamos a trabajar esa imagen, vamos a trabajar la imagen de la libertad y se elige a una persona que hace, por ejemplo, la imagen de libertad. Con eso, imagen de libertad, no sé, se pone así con gente que lo está elevando, por ejemplo, ¿no? Y se puede trabajar con diferentes técnicas esa imagen. Ahí hay una variedad de técnicas enorme para trabajar con eso. Te puedes ir con psicodanza y hacer una coreografía, te puedes poner y que hagan soliloquios y que hablen, pero lo trabajas. Y cuando se termina de trabajar esa imagen o eso que ha sucedido dentro de la dramatización, nos vamos y nos sentamos todos otra vez y comentamos. Comenta todo el grupo quién ha estado dentro de la imagen, quién la ha vivido, quién la ha visto desde afuera, qué ha sentido, qué la ha evocado, qué la ha recordado. Entonces son como las tres partes que siempre tenemos a la hora de trabajar, que se pueden cambiar. Ahora de los comentarios sale que tienen miedo por la pérdida de la libertad, ¿no? Y seguimos trabajando, pero siempre tienes esa estructura que la tenemos las personas que trabajamos para saber dónde estamos y para poder dirigir al grupo. En ese sentido es donde nosotros tenemos una dirección, porque nosotros no somos directivos, nosotros seguimos a la persona, seguimos al grupo, seguimos a la necesidad. Sí, es como una forma de que la persona se descubra a sí misma. Claro. ¿Y vosotros hacéis como el papel de que, como empujarla a que lo haga o...? Las herramientas, ¿no? Yo creo que le damos el marco, el espacio, para que eso pase, la contención, que también la contención será del grupo, pero es importante que esté la unidad funcional y que esa unidad funcional ayude a que haya una contención y las herramientas para que tú encuentres tu propio camino para lo que quieras, para autoconocerte, para salir de una situación complicada, en fin. Claro, porque el crecimiento personal es algo que tú aprendes con libros, con conferencias, escuchando la radio, pero es algo que tú decides por ti misma. Claro. No es algo que puedas decir, la fulanito de tal me va a hacer crecer, no. Es algo... un trabajo tuyo. Y de grupo, ¿no? Porque en vuestros talleres trabajáis en grupo, ¿no? Sí, es que el psicodrama es muy potente en grupo. También existe el individual, pero el grupal yo creo que es el más importante. Tienes un grupo que te acoge, tienes más opciones. Tú en terapia individual, a ti no te puede levantar el grupo para que te sientas glorioso, pero si tú tienes un grupo y te levanta, no es la misma experiencia que si estás en solo y solo levanta las manos, no es lo mismo. O tú planteas una situación en la que estaban presentes muchas personas. Tú puedes coger y que cada persona del grupo interprete esos roles. Entonces tú estás creando en ese espacio de lo posible de libertad, estás creando el contexto donde esa cosa a ti te ha pasado. Eso es muy rico, porque ahí se ve que tú no estás solo, tú estás dentro de un contexto y tú estás interaccionando con diferentes roles. Entonces si tienes un grupo que pueda interpretar eso, es maravilloso. O sea, como volver a recordar esa situación que tú has vivido. Claro. Y es como un poco desnudarse delante de la gente, ¿no? Porque cuentas cosas personales con gente que en principio no conoces. O este calentamiento es de más días. ¿Cómo sería el calentamiento? A ver, depende de hacia dónde esté configurado el taller. Es decir, si tú vas a tener un vivencial de un solo día, vas a vivir las experiencias, vas a estar ahí y simplemente vas a vivir. Si tú tienes un taller de varios días, por ejemplo, de un taller de autoconocimiento, ahí se va profundizando y el primer día no te vas a desnudar, pero poco a poco con las interacciones, con el trabajo, con los caldeamientos, tú te vas relajando y vas mostrando lo que tú quieres. Y si estás en terapia con un grupo, por ejemplo, el nivel de autoconocimiento, pues llega un momento que cuando coges confianza con el grupo, puedes sacarlo todo, porque el grupo te da la libertad y el acogimiento para que puedas romperte a llorar sin que haya ningún problema, porque está por y para ti.
parte de tu crecimiento. Pero claro, en eso me ha llamado mucho la atención cuando he dicho lo de empujar. Nosotros no empujamos, nosotros creamos, como ha dicho mi compañera, ese espacio de libertad donde te dejamos explorar para que tú encuentres el camino hacia donde quieres ir. Claro. Pero eres tú quien tienes que elegir hacia dónde quiere ir, cómo, de qué forma, si lo quiere cambiar o no. De hecho, yo creo que es la única manera realmente que tú tienes de autoconocerte, de crecer y de cambiar porque a ti no te pueden imponer nada, siempre decir algo impuesto o algo ya dicho va a ser algo externo, no va a ser tuyo, no, a ti no te tiene por qué servir, ¿sabes? Entonces que te den las herramientas para que tú encuentres tu camino me parece mucho más sanador y mucho más directo. Entonces, el psicodrama sería una forma de construir con el teatro, la psicología, cosas que ya existían de antes, algo nuevo, porque en esta sociedad estamos un poquito encorsetados. Tú no ves a la gente llorar por la calle, lloras escondida, te escondes en el baño, en la intimidad, incluso con tu pareja, tus amigos te cuesta a veces, ¿no? También depende del grado de intimidad. O sea, que esto es como una forma de construir sobre lo viejo, pero sin destruir lo antiguo. Es un espacio. ¿Espacio de libertad? Sí, es un espacio de libertad y de posibilidad. Y que realmente lo que hacer con lo viejo lo decides tú, que eso es algo que me enamoró del psicodrama y me dijo, aquí me quedo. Que fue que no te imponen, es decir, en la unidad funcional el director no te dice qué tienes que hacer o qué no mete su ideología dentro de tu camino. Tú eres yo tengo herramientas, tengo técnicas y tengo ese espacio como directora, ¿no? Como terapeuta. Pero la experta en tu vida eres tú. Y la que decide qué hacer con tu antiguo mundo, si lo quiere dejar a un lado, si lo quiere utilizar para crear un bosque o si lo quiere utilizar para crear un edificio, eso es algo que tú tienes que decidir. Y que yo ahí no tengo nada que decir. Solo te voy a ofrecer el espacio y las reflexiones y las técnicas para que tú puedas llegar a donde tú quieras llegar y hasta donde tú quieras llegar. Entonces, y eso es una ética que la incorpora Rojas Bermúdez, que a mí me parece extraordinaria, porque si no te permite, para mí, no te permite crecer porque, como dice ella, te están imponiendo, te están volviendo a encorsetar no, es que tú tienes que hacer esto de nuevo. Y si es como los zurdos, ¿no? Si tú al zurdo le das unas tijeras normales le va a costar más, pero si se fabrica sus propias tijeras para usarlas como zurdo, le va a ir mejor. Por lo mismo, si tú te lo fabricas, tus herramientas y tus formas de hacer las cosas, realmente se amoldan a tu ideología, a tu experiencia y a tus capacidades, si no es absurdo. Pero se me viene a la cabeza porque, claro, se forman grupos y grandes y diversos. Bueno, grandes, el mínimo son 4 personas, ¿no? 5. Eso es lo que nosotras ponemos para comenzar un taller. Pero mi pregunta es, con tantas personas y de diversas ideologías, cada uno de su madre, de su padre y conocimiento, ¿cómo lo hacéis para que sea un grupo unido? Porque eso cuesta, ¿eh? Ahí está el caldeamiento. Exacto. La primera fase está precisamente para eso, porque tú entras ahí en generar vínculos entre la gente. Tanto se hace a partir de la palabra como a partir del cuerpo en los caldeamientos a partir del movimiento. Entonces generan vínculos y, por ejemplo, con el cuerpo mucho más fácil, porque la música es algo que vosotros sabréis muy bien, que une a la gente, porque tiene una comunicación natural que te quita ideologías, te quita vivencia, porque la música trasciende todo aquello, ¿no? Exacto, entonces te conectan cosas que todos tenemos en común, todos hemos sentido miedo, todos hemos sentido asco, todos hemos sentido alegría, a todos nos han hecho daño, entonces conectas a otros niveles, que permite crear una vinculación que, aunque sea muy diverso, genera un grupo que empieza a tener cosas en común, que empieza a generar sus propias normas, que empieza a generar sus propios ritmos y que el propio grupo se va autorregulando. Porque tampoco hay algo impuesto de os tenéis que llevar bien, no, sois vosotros los que decís cómo relacionáis. Dentro de una normativa social de no os vais a matar, no os vais a agredir, no vais a llegar a unos extremos de violencia, por ejemplo, pero si queréis hacer como si matáis al otro, os lo vamos a permitir. Es decir, si vamos a pasar a la dramatización, ese me cae fatal y me gustaría machacarlo, ¿vale? Pues abrimos la silla, nosotros utilizamos
No, Pero Una silla ¿se como símbolo. actúa dentro del psicodrama o eres tú Se mismo? actúa. O sea, tú, por ejemplo, no te cae mal una persona y haces como que te cae mal una persona. O realmente, si te cae mal la persona, ¿cuándo haces que te cae mal la persona? Si surge, es decir, si surge, por ejemplo, en esa situación, ¿no? Del grupo, que hay dos personas del grupo que es que no se llevan bien y quieren trabajarlo, ¿no? Pues se abren las sillas, se ve la situación y se trabaja. Pues es que yo siento que él me está machacando, por ejemplo, ¿no? Entonces esa persona sale y hace la imagen, por ejemplo, no sé, yo siento que él me está haciendo así todo el día y yo me siento así, ¿vale? Entonces hace la imagen y la construye y se trabaja a partir de ahí. Pero la persona que a lo mejor no sabe que le está, o sea, que estoy, por ejemplo, una persona que ataca a otra, a lo mejor no sabe que lo está haciendo. Claro, Y en el psicodrama se tiene que dar, o sea, en la sesión se tiene que dar. él lo ve, Lo ve. él ahí ve cómo lo que él hace repercute en el otro. Y ahí mismo, después de esa imagen y después de trabajar con esa persona, se puede sacar a la otra persona, bueno, ¿cómo tú sientes que has actuado con él? Pues he actuado así. Y el psicodrama te facilita mucho en ese sentido, porque después también tienes al grupo que te devuelve cómo los otros viven cuando tú haces eso. Entonces te haces un espejo, porque al final tienes tu visión propia y tienes un grupo que te está conociendo. Por lo tanto, esas coherencias e incoherencias las puedes vivir, trabajar y explorar, porque tú puedes ser que no te des cuenta de que vas súper a full con la gente, ¿no? Sí, y además se puede dar una situación en la que dos personas empiezan a discutir. Pues, ¿no? Por ejemplo, eso, me estás machacando porque esto, lo otro, y bla, 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 te dice todo, ¿no? Y la otra responde. Y entran en un lío de palabras que al final no se sabe ni por qué estás discutiendo, ni qué es lo que pasa, que eso no suele pasar mucho en nuestro día a día también. Entonces, lo bueno que tiene el psicodrama es que en ese caso deja a un lado la palabra y trabaja con las imágenes y trabaja con el cuerpo. Entonces, como ella ha explicado, hace la imagen de cómo tú crees que te está tratando. Y eso ya es visual, eso ya no son palabras, que para ti una palabra significa una cosa distinta que para mí esa misma palabra. Pero esto es una imagen y todo el mundo puede ver esa imagen. Y además tú puedes no solo verlo desde fuera, sino también verla desde dentro y desde diferentes roles. Desde el rol, por ejemplo, en este caso, de la persona que machaca y desde el rol de la persona que está siendo machacada. Pero siempre están los extremos, no se puede encontrar algo medio, un espacio, como estamos creando, o sea, estamos hablando de este espacio de libertad. Siempre encontráis en los talleres a personas que están por encima y otras por debajo. No. No, vale. No, es decir, puedes Vale. encontrar de todo. Hemos puesto este caso porque estábamos Por hablando ejemplo. del Vale, ejemplo, vale. pero normalmente lo general de los grupos, sobre todo en los talleres, es que la gente se lleve bien o que o no tenga una afinidad grande, pero haya un respeto y haya una colaboración y que normalmente lo que vives en el grupo, que es algo súper hermoso, que por ejemplo yo lo he vivido y me adoro con el grupo que he tenido porque he tenido muchísima suerte, es que el grupo te acoge. Es que cuando tú llegas allí destrozado un día por alguna temática o trabajas algo muy duro, el grupo está ahí para apoyarte, para abrazarte, para elevarte si te tiene que subir por los cielos y te acompañan y te hace dar cuenta que tú no estás solo en el mundo, que tú puedes, tú todo lo tienes que hacer por ti mismo, pero que tienes un grupo de personas, de gente alrededor que te apoya y que te hace posible hacer otras cosas. Tú solo no te puedes elevar, pero si tienes un grupo de gente te pueden levantar. Entonces eso te hace reflexionar sobre qué puedo y qué no puedo hacer yo solo y qué cosas necesito al otro y la importancia que tiene el otro en tu vida y cómo tú afectas en la vida del otro. Entonces, eso es enorme, es decir, yo llevo 3 años casi con mi grupo de formación, que hacemos formación y terapia. Los vínculos que se crean ahí son preciosos, porque nos hemos visto en situaciones muy duras en las que todo el grupo se volca por ti, para ayudarte a crecer, para que también te puñetean. Porque también te puñetean porque si tú tienes que sentir, si a ti tú has sentido que te has machacado, es lo que tú decías antes, tú tienes que representarlo y sentirlo en ese momento. Si tú has sentido que te has machacado, el compañero tiene que hacer que sientas ese machaque, porque si no lo vives en el aquí y ahora, que es una de las bases de nuestra teoría, si no lo sientes aquí y ahora, no lo puedes resolver, porque si solo lo imaginas y no lo estás sintiendo realmente, tú puedes decir, por ejemplo, yo llego
y me pongo delante de 3.000 personas y puedo hablar. Pero en el momento que te pones delante de las 3.000 personas, va a ser que no. No. Ya ocurren muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que intentar llevar a la persona a que lo viva aquí y ahora para que reaccione en ese como si, como reaccionaría en la vida real. Y que a partir de esas emociones, porque cuando tú actúas, no actúas solo una mente ahí flotante, No. cuando tú actúes y tengas todas esas emociones, tengas herramientas para actuar. Entonces vamos a ese como sí, pero con emociones de verdad, ¿no? Ujú. Entonces, poniendo la situación, hay un taller, por ejemplo, llegas, eres una persona tímida, ¿eso cómo lo enfrentas? Una persona que no quiera mostrar su emoción, alguien que quiera reprimirla o alguien que ni siquiera la reconozca. ¿Cómo son esas herramientas para...? O sea, es que realmente tú tienes tus tiempos para mostrarte. Nosotros no obligamos a nadie a hacer nada que no quiera, es que eso es básico. Entonces, cada persona, una persona tímida, bueno, es que cada persona necesita un tiempo para depende qué cosas, y para decir depende qué cosas, y para hacer depende qué cosas. Entonces, para eso nosotros tenemos los caldeamientos, para eso tenemos todas esas herramientas, para que se vaya creando un buen ambiente en el que tú te puedas expresar, muy tímido que sea, digamos, ¿no? Sí, una forma de que esa persona se sienta cómoda consigo misma. Claro, es que tú tienes que lograr el generar ese espacio de libertad y de seguridad. Y si la persona es tímida, también hay que generárselo. Y eso es a través del respeto y de aceptar el tiempo que tiene. Que puede que necesite más tiempo en el grupo, o puede que se tire en el grupo, que a nosotros nos han contado casos de personas que se han tirado en el grupo, pues yo qué sé, han estado 6 meses con el grupo trabajando a nivel terapéutico, no a nivel de taller, y nunca han salido, nunca han hablado, nunca han dicho o nunca han querido participar en una dramatización. Si es verdad que nosotros como terapeutas tenemos que buscar formas de facilitarle a esa persona que pueda lograr armar herramientas para poder hacer las cosas. Pero tú vas probando, es como con los niños, es que el psicodrama se basa mucho en los niños. Tú les das juguetes, un cojín, un tal, a ver cómo el niño se las apaña para crear algo y para aprender a desarrollar algo. Pero tú no le vas al niño y le dices, no, tienes que jugar a las casitas, y se juega así, y se lo impones. Tú le dejas ahí una cocinita, tú le dejas ahí un trapo, tú le dejas una caja que no te has dado cuenta que la has dejado. Y él arma. Entonces nosotros pues vamos dejando cosas, vamos sugiriendo cosas para ver si la persona puede. Pero si la persona no puede o no quiere, hay que respetarla. Porque es una de las cosas que nosotros tenemos como full en la teoría. Hay que seguir a las personas. El tiempo, el momento, y no hay que imponer nada. Porque puede que tú creas que esa persona no está haciendo nada, pero todo lo que está elaborando y viviendo interiormente es brutal. Y tú no tienes ni puñetera idea de lo que está pasando en su mente, por lo tanto tienes que respetarlo y tienes que cuidarlo, de que sea así, que ya te está poniendo una herramienta cuando te dice no quiero salir. Tienes la herramienta de poner límites, ¿por qué se la vas a quitar? Entiendo. Pero puede ser que esa persona, ¿cómo decirlo?, ni siquiera sepa cómo hacer. Por ejemplo, tiene esa emoción ahí, no lo sabe expresar, ¿eso cómo lo Me enseña? están entrando ganas de que ella haga una imagen de lo que está hablando. Totalmente. Sí, no lo hago, no hay ningún problema. Creo que no es muy radiofónico. Pero es eso, es que depende de la persona, ¿no? Y depende de lo que quiera hacer ella. Pero, por ejemplo, si esa persona tiene algo dentro que ni ella misma sabe lo que es, ¿cómo vosotros miráis dentro de la persona si ella ni siquiera se deja abrir? Para eso están las imágenes. Las imágenes sacan esos contenidos interiores mentales nuestros fuera. Los sacas fuera en forma de